A ver, vamos a esperar, a ver. Vamos a esperar que conecte. Ok. Hola, buenas noches. Bienvenidos todos los que se están conectando a partir de ahora. Quiero, bueno, primero agradecer a la familia Redecon por esta invitación al estar hoy presente aquí con ustedes y invitarlos también a los que se están conectando por primera vez, que sepan que todos los viernes en la noche, hora Venezuela a las 9 de la noche, Colombia 8 de la noche, para el resto de Latinoamérica creo que es las 7. Igual siempre estamos dando la información por las redes de Redecon. Estamos conectándonos diversos profesionales en varias áreas sobre temas, hablando sobre temas interesantísimos. Así que, bueno, los que apenas están conectándose hoy por primera vez, pues bienvenidos para los próximos viernes bueno, yo por lo menos los he disfrutado un mundo. Esos son espacios para crecer, para interconectarnos, para aprender, para motivarnos. Y bueno, están todos bienvenidos. Ahora yo voy a hablarles hoy de un tema que a mí me parece bastante, que está bastante subestimado, por lo menos aquí en Venezuela, de donde yo vengo, está sumamente arraigada la cultura petrolera, ¿no? O sea, esta cultura digamos, cuando se habla de prosperidad, cuando se habla de riqueza, uno suele enfocarlo mucho hacia las grandes industrias, ¿no? Eso actualmente está cambiando. Actualmente, afortunadamente, se está comprendiendo el valor de la creatividad, no solamente desde el punto de vista de crecimiento social, sino también desde el punto de vista de crecimiento económico. Todas estas movidas que se están dando ahora sobre economía naranja, creo que son magníficas porque realmente da a comprender la importancia que generan las industrias culturales y creativas y el valor que tiene nuestra creatividad. Creo que nosotros nos pueden quitar muchas cosas, pueden generarse muchos cambios, pero la creatividad es algo que está en nosotros, que nada ni ninguna circunstancia nos lo puede quitar. Y resulta que termina siendo una herramienta, termina siendo nuestra mejor aliada para comprender el mundo desde distintas perspectivas, para resolver conflictos, para hacernos más humanos también, para hacernos más comprensivos ante otros puntos de vista. Y bueno, eso es un poco de lo que vengo a hablarles el día de hoy. Vengo a hablarles sobre la creatividad como herramienta de transformación. Eh, Quiero comenzar primero conceptualizando un poco el término de creatividad. Eh, Me pasó algo, les cuento una anécdota que hace par de meses me presenté en el auditorio del Colegio de Contadores acá en Caracas y bueno, fue un evento que estaba, o sea, todo el auditorio estaba lleno de puros contadores. Yo estaba hablando de creatividad y les hago una pregunta muy sencilla al comenzar mi presentación. Yo les pido les pedí que levantaran las manos a aquellas personas que se consideraran creativas. Y mi sorpresa fue que, no sé, 5 o 6 personas apenas pudieron levantar la mano. Y eso para mí marcó como un gran aprendizaje también, porque yo que vengo de un mundo relacionado a la cultura, a la economía naranja, y yo creo que eso nos pasa a todos los que formamos parte de alguna manera de este sector económico, nosotros damos por hecho que la creatividad es algo importante, o sea, damos por hecho que nosotros somos creativos, damos por hecho el valor que tiene la creatividad, y resulta que para otras carreras, para otras personas, esto no resulta tan obvio. Y aquí lo pude ejemplificar de una manera bastante notoria, ¿no? Era un auditorio, no sé, yo creo que calculo bien unas 150 personas al menos. Y a mí eso me impactó mucho. Entonces yo quiero comenzar esta presentación el día de hoy eh, rompiendo un poco ese mito, o sea, de que solo los creativos somos los que estamos dentro de ciertas profesiones. Y quiero comentar que la creatividad, o sea, la creatividad viene de la palabra creare, que significa crear. Y por lo tanto, todos como individuos, todos como personas, tenemos la capacidad de crear. Ser creativo es
Cuando alguien puede ser singular en su campo, cuando produce innovaciones, cuando puede ser original. La creatividad tiene que ver con, bueno, ya vamos a hablar un poco más de eso, pero tiene que ver con una serie de características. Yo al menos lo veo así. Yo veo que la creatividad encierra una serie de cualidades, ¿no? Entre esas cualidades está, por un lado, la sensibilidad a los problemas. Esto es sumamente importante. El ser creativos nos permite no solamente poder ver las diversas opciones al momento de solucionar un problema, sino que también en el momento en que nosotros comenzamos a ver las causas de ese problema, comenzamos a ser creativos porque empezamos a pensar fuera de la caja. Empezamos a ver que no solamente hay un problema, sino que hay una cantidad de variantes que nos lleva a eso. Y en el momento en que empezamos a ver y a plantear hipótesis y ver cuáles son esas causas, pues ya hay un proceso creativo que está comenzando. Y eso nos permite también poder generar otras alternativas de solución o varias alternativas que nos permite también poder resolver los conflictos y tener, digamos, más amplitud de pensamiento y nosotros estar mucho más abiertos a comprender cuáles son los conflictos que podemos tener y cómo son las posibles soluciones a las que podemos aplicar para ese problema, ¿no? Entonces, eso es una de las características de la creatividad, que tiene que ver con esa sensibilidad a los problemas. Hay otra característica que tiene que ver con la flexibilidad. Es esa capacidad de poder cambiar los enfoques de un problema. Yo en las clases que doy de emprendimiento, eh, les pongo a hacer un ejercicio a los emprendedores, yo les comento o los coloco ante cierta situación y ellos tienen que decirme en un principio cómo se sienten ante esa situación, ¿no? Y bueno, resulta que cada quien tiene su postura, o sea, hay unos que les agrada, otros que no, otros que sienten miedo, otros que sienten ilusión, algunos les gusta, unos están abiertos, otros están cerrados. Y a partir de esa, tomamos esa misma situación y empezamos a verla desde distintas perspectivas, desde distintos enfoques. Y, y bueno, la idea es que, o sea, todos nos vamos conectando a la vez con esos distintos enfoques y al final todos terminan comprendiendo que esa primera visión que tuvieron sobre algo pues, no era tan así, ¿no? Que esas perspectivas pueden cambiar, que lo que uno puede pensar en algún momento o una postura que uno puede tener en algún momento, eso, la creatividad nos permite poder abrir el pensamiento y poder ver todos desde otros ángulos, desde otras visiones y a partir de ahí poder ver oportunidades que a lo mejor en un principio no habíamos visto, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con esa característica sí, de ser flexibles. Eh, Pasa mucho, probablemente voy a comentar varios ejemplos acá en Venezuela, me disculpen si en algún momento hablo mucho de la situación acá, pero es que aquí estamos, o sea, toda la situación en la que nos encontramos actualmente es increíble el gran aprendizaje, es increíble ver todos los ejemplos que están pasando, cómo la gente está resolviendo en estos momentos de crisis, ¿no? Y, y un ejemplo que puedo mencionar también en este tema de la flexibilidad es que hubo muchos emprendimientos aquí es bastante complicado a veces conseguir ciertos insumos, ¿no? Hay escasez de productos y es increíble ver cómo los emprendimientos se han ido adaptando también a esas circunstancias y se han ido flexibilizando al momento de idear sus modelos de negocio. Eh, Personas que hacían tortas aprendieron a hacer tortas sin azúcar porque no había azúcar y bueno, resulta que descubrieron un nuevo mercado de clientes para personas diabéticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las veo a diario en las escuelas de emprendimiento en las que hago vida, ¿no? Y es sumamente enriquecedor y bueno, es bastante sí, bastante valioso ver cómo la creatividad realmente es una herramienta, una herramienta para resolver conflictos, para crecer, para reinventarnos. Otra característica, otra cualidad que tiene la creatividad es la fluidez de pensamientos o la fertilidad de ideas.
El lenguaje que nosotros tenemos de alguna manera nos ayuda a ver el mundo de cierta forma. O sea, hay palabras que en un idioma existen y en otras no, conceptos, ¿no? Y esos conceptos que forman parte de nosotros nos ayuda a ampliar el pensamiento también, ampliar no solamente nuestro lenguaje, sino que nos permite también ser más fluidos en las formas de cómo podemos asociar palabras, de cómo podemos tener esa capacidad para generar ideas también, ¿no? Entonces, esta fluidez del pensamiento también forma parte de una de las características de la creatividad. Y ya por último, quiero comentarles como otra característica es la originalidad. Nosotros, o sea, cuando se habla de creatividad, a veces se suelen confundir un poco los términos. Cuando se habla de propiamente ser creativo, ser original, ser innovador, son palabras que se parecen mucho, que sus significados van muy de la mano, pero para mí, o sea, y parte de esta conceptualización inicial que estoy haciendo el día de hoy, la creatividad es el concepto que engloba el resto de las capacidades, ¿no? Eh, Cuando se habla de ser original, no se habla de crear algo nuevo, algo que esté inexistente, o sea, no se trata de cambiar el mundo, ¿no? De generar algo completamente novedoso. Muchas veces las personas piensan que no son originales porque se sienten incapaces de hacer un gran invento. Y ser original no se trata de hacer un gran invento, ser original se trata de ver qué existe actualmente y a partir de ahí sí poder asociar estos contenidos, estos conocimientos con otras cosas, ¿no? Es producir elementos nuevos en base a lo que ya existe. Entonces, ser original es simplemente poder poner algo que está en una situación y ponerlo en otra situación, aplicarlo a otra cosa. Eso a lo mejor no se hace o no lo habíamos pensado. Entonces, tener esa flexibilidad viene muy de la mano con la flexibilidad, pero es poder originar cosas nuevas a partir de la reorganización de elementos ya existentes. Eh, Esto, de alguna manera, quiero dejarlo hasta acá, no quiero ampliarme mucho tampoco en estos conceptos sobre creatividad. Lo que sí quiero es que a partir de ahora podamos estar un poco más claros, o sea, a partir de ahora digo, para poder comprender el resto de mi participación el día de hoy, el resto de las cosas que voy a hablarles, pero sí quería hacer como una breve introducción en el cual supiéramos primero que las personas que no forman parte de estos mundos culturales o de la economía naranja sepan que sí son creativos, que la creatividad es una herramienta y bueno, poder de alguna manera categorizar, ¿no? Cuáles son las diversas herramientas. Esto es como una caja de herramientas que tenemos y en esa caja de herramientas hay muchas cosas. Entonces, bueno, entre ellas ya podemos ver que está la flexibilidad de los problemas, que está la fluidez del pensamiento, la fluidez de nuestro lenguaje, que está esa capacidad para resolver conflictos, que está esa capacidad de poder reorganizar las cosas, de ser originales. Para avanzar en la presentación de hoy, quiero mencionarles, hay una frase de Cordeiro, de José Luis Cordeiro, él es profesor de la Universidad de la Singularidad, y, y hace un tiempo con un amigo, un colega que quiero mucho, estábamos disfrutando una charla TED de él, y bueno, él en esa charla, ya de hecho más adelante voy a mencionar un poco más sobre esta charla, pero hubo algo, una frase que a mí me encantó, y es que él habla que estamos pasando de la manufactura a la mentefactura. Eh, esto a mí me pareció sumamente interesante porque nosotros venimos como hablaba en un principio, y eso aplica no solamente acá, acá está mucho más marcada por la cultura petrolera que tenemos, pero eso está marcado a nivel mundial. Venimos de una época, digamos, o años anteriores, donde se dio la revolución industrial y donde todas las riquezas económicas, todo lo que era la prosperidad de un país, el desarrollo de un país, estaba muy enlazado al crecimiento de estas industrias, ¿no? Eso actualmente está cambiando. Actualmente el valor de la creatividad se está entendiendo que la creatividad es
mayor interno bruto que tenemos. O sea, es lo que le aporta más valor a cualquier producto o servicio que pueda existir. Y al final, aquí, por lo menos cuando se habla de economía naranja, ya se deja de ver la creatividad como una cualidad, ya se habla de la creatividad como un insumo. O sea, se está hablando de la creatividad dentro de la cadena productiva, se está hablando de la creatividad como un insumo que le aporta valor a ese producto final, ¿no? Y cuando vemos los números, es increíble. Eh, y basta no solamente ver el impacto que están generando, por lo menos las industrias culturales y creativas, para ver realmente el valor que está generando la creatividad a nivel mundial, sino que también podemos ver cómo, por lo menos en los últimos días, cómo han estado los precios del petróleo, ¿no? Y esos son esquemas que están cambiando. Eh, los países como acá, que vivíamos del petróleo, estamos comprendiendo que eso ya no es viable. Que creo fielmente que el crecimiento, el crecimiento y el desarrollo tanto económico como social de las poblaciones, de las ciudadanías de los países, eh, está muy ligado al desarrollo de la creatividad. Y bueno, para los que no saben sobre esto, los invito a que puedan leer más sobre el tema de economía naranja. Hay un libro que, bueno, fue el primer libro que salió de economía naranja, de la economía naranja, una creatividad infinita del BID. Quienes no lo han leído, quienes no lo han revisado, los invito a que lo revisen. Eh, el libro, bueno, hay otra serie de libros, hay varios. De hecho, ahorita hay un curso también que está haciendo el BID, que se los recomiendo también. Pero más allá de eso, los invito a que puedan conocer realmente el impacto, las cifras y el impacto económico que está generando la creatividad hoy en día. Y creo que sí, coincido con José Luis Cordeiro cuando él habla que estamos pasando de la manufactura a la mentefactura. O sea, ahorita el valor está en las ideas. Estamos en una sociedad que la creatividad tiene un papel importante. O sea, está tomando protagonismo cada día más. Fíjense que esto es tan así como lo estoy comentando, que para el 2015 ya se hablaba que la creatividad estaba entre los 10 primeros puestos, entre las habilidades necesarias para que una persona se pudiera desarrollar en cualquier ámbito. Sin embargo, y ya eso era en el 2015 y ahorita para el 2020 se está hablando que está entre las tres primeras categorías. Y las otras dos yo también las relaciono muy estrechamente a la creatividad. Eso tiene que ver con la solución de problemas complejos, que de hecho para mí forma parte de una de las capacidades, de una de las capacidades creativas. El pensamiento crítico, que tiene también que ver con la creatividad, y propiamente la creatividad, que está en el tercer lugar. Entonces, bueno, estamos viendo que realmente esto es un concepto, esto es una cualidad, esto es una herramienta y quiero que a partir de ahora comencemos a ver la creatividad como nuestra mejor amiga. Eso es parte del trabajo que yo realizo diariamente en las escuelas de emprendedores. Esta es parte de mi filosofía de vida, de mi filosofía de trabajo. También quiero comentarles que o sea, cuando hablamos de creatividad, generalmente uno la asocia a la creatividad artística y resulta que no es el único tipo de creatividad que hay, ¿no? Existen tres tipos de creatividad. Por un lado está obviamente esta es la más básica, la más obvia, ¿no? Que es la, sí, no básica, la más obvia, la que la gente normalmente relaciona cuando hablamos de creatividad. Que es, bueno, el hecho de ser creativo, la gente lo relaciona a los artistas plásticos, a los músicos, a los cineastas, a los actores, a los diseñadores de moda. Eso es un tipo de creatividad que tiene que ver con esa búsqueda de la belleza, que tiene que ver con la generación de servicios y productos culturales y creativos, ¿no? Eso es un tipo de creatividad. Sin embargo, hay dos tipos de creatividad más. Está por un lado la creatividad científica, que ahorita creo que lo estamos viendo de una manera súper marcada. Estamos ahorita viendo cómo todos los científicos, cómo todos los médicos están buscando alternativas para dar solución al coronavirus. Y a partir de ahí se están generando ellos están haciendo uso de su creatividad y se están generando muchas propuestas creativas. De hecho, en estos días me impactó mucho un artículo que de hecho publicó Giovanni en sus redes, que,
que hablaba sobre la creación de unos cascos para los policías y estos cascos tenían la cualidad de poder ver la temperatura de las personas. Y de alguna manera esto los ayudaba a ellos a poder tener cierta alarma de si estas personas podrían o no estar contagiadas con el coronavirus. A mí me pareció una alternativa sumamente creativa, sumamente genial. Y bueno, ahí se ve cómo en la ciencia hay un uso creativo sumamente grande. Este tipo de creatividad tiene que ver a cuando jugamos a ser científicos, ¿no? A cuando generamos hipótesis, a cuando nos ponemos experimentales, o sea, a cuando empezamos a generar hipótesis, a hacernos preguntas, sí, preguntas de investigación. Y a partir de ahí podemos comprobar esas hipótesis, ver si da resultado, cuál es el resultado que se genera, ¿no? Entonces tiene que ver con el método científico, tiene que ver con sí, con esa curiosidad, con esa curiosidad científica de alguna manera, ¿no? Ese es el segundo tipo de creatividad, hablamos de la creatividad artística, de la creatividad científica, y hay un tercer tipo de creatividad que es la creatividad económica. Esta es una creatividad que, por lo menos en los países, aquí se ve perfectamente también ese ejemplo, y apuesto que a los países que han vivido que han pasado por circunstancias inflacionarias o hiperinflacionarias como las que estamos viviendo, por lo menos aquí en Venezuela actualmente, lo conocen de primera mano, ¿no? Lo conocen bastante bien. Y es esa capacidad que tenemos de maximizar nuestros recursos, es esa capacidad de poder, aquí está pasando algo bastante interesante, y es que aquí la hiperinflación llegó a tal nivel que el sueldo equivale, yo creo que ahorita equivale a 2, 3 dólares, ¿no? Y eso hace que tengo un amigo que él, o sea, sus costos de traslado al trabajo, eran superiores a lo que él ganaba mensual. O sea, de alguna manera, él estaba pagándole a la empresa su trabajo. Eh, y a partir de ahí se han generado cosas bastante interesantes. Una de ellas es la movida del emprendimiento acá. Aquí es increíble. Acá todas las personas están buscando las formas de reinventarse. Aquí todos buscaron otras alternativas, comenzaron a evaluar cuáles son sus capacidades, cuáles son sus conocimientos, qué es lo que pueden hacer. Y a partir de ahí han ideado nuevos modelos de negocios, han ideado nuevas formas de poder adquirir también de poder adquirir los recursos, ¿no? Eh, eso sin duda tiene que ver con esa creatividad económica. Tiene que ver, o sea, nosotros seguramente todos tenemos a alguien que conocemos que tiene esa capacidad increíble de hacer negocios, que de todo saca la forma de monetizar algo, ¿no? Y eso es un tipo de creatividad. Las personas que son así son creativas. Eh, Actualmente, de hecho, en ese colegio de contadores pude conversar con varios contadores y ellos me comentaban que sí, que efectivamente ellos están ahorita dándole la vuelta también a las formas de cómo contabilizar las cosas. Ellos están adquiriendo una, una creatividad que antes no la tenían. Entonces, bueno, tiene que ver con ese tipo de creatividad que tienen los economistas de darle la vuelta también a, a la economía, a las riquezas, ¿no? Entonces, bueno, son tres tipos de creatividad: la creatividad artística, la creatividad científica, la creatividad económica. Y es importante saber que todas las personas tenemos los tres tipos de creatividad. Es importante empezar a reconocerlos en nosotros, es importante empezar a reconocer cuáles tenemos más marcadas que otras. Probablemente, y ahí yo me identifico, y probablemente todas las personas que forman parte de la economía naranja nos identificamos con el tipo de creatividad artística. Es nuestra vida, es nuestra forma, es nuestro trabajo. Y estamos muy claros también en cómo esa creatividad eh, nos genera riquezas y nos alimenta día a día, ¿no? Sin embargo, los otros dos tipos de creatividad están en nosotros también.
Y probablemente el resto de las personas que tengan otro tipo de creatividad más marcada puedan también tener la creatividad artística marcada, la creatividad científica. Así que es importante poder reconocer estos tres tipos de creatividad y poder reconocer en cada uno de nosotros con cuál estamos trabajando más y qué podemos hacer también para poder desarrollar los otros tipos. Algo que me parece importante también es, bueno, ya quiero aterrizar un poco más hablando de creatividad, pero en estas circunstancias actuales, porque no quiero que pase la hora hablando solamente o conceptualizando solamente sobre la creatividad, sino que también quiero comenzar a reflexionar un poco sobre las cosas que podemos hacer hoy en día para poder expandir nuestra mente, para poder hacer uso de estas capacidades creativas. Ahora vuelvo a mencionar a Cordeiro, les comenté que iba a mencionarlos otra vez, y ahora. José Luis Cordeiro, en esa charla TED, que de hecho después se las voy a compartir por los comentarios aquí del Facebook, les voy a pasar el link porque vale la pena realmente escucharlo. Él habla de que hay cuatro maneras de ver el futuro. Yo diría, más allá de ver el futuro, yo diría cuatro maneras de ver el presente, porque estamos en una situación donde todo está cambiando y donde tenemos que apresurarnos a hacer cambios también en nuestras vidas y en nuestros modelos de negocio. Uno de esas cuatro formas de ver el futuro, yo digo presente, tiene que ver con el pasivo. Él comenta que estas personas, él las identifica con los avestruces, porque son esas personas que no quieren saber lo que está pasando en el mundo, ellos no quieren afrontar ningún cambio, o sea, el mundo se está moviendo, pero ellos no. Ellos, tal cual un avestruz, quieren meter la cabeza dentro de la tierra y no enterarse de las cosas que están pasando. Son esas personas que son sumamente renuentes a los cambios y que no hay forma, o sea, no hay forma de que se actualicen, no hay forma de que comprendan que las cosas han cambiado. Son esas personas que de alguna manera sus conocimientos terminan siendo obsoletos un poco, ¿no? Porque no comprenden del todo la realidad, o sea, las formas cómo se vive hoy en día, ¿no? Ese es un tipo de, de, de persona. Otra o de maneras, él habla de maneras de ver el futuro. Otra forma de ver el futuro es el reactivo. Él estos conceptos él los relaciona con un bombero. O sea, son esas personas que sí efectúan los cambios, pero efectúan los cambios cuando ya está el incendio. O sea, cuando no les queda otra, o sea, se está incendiando la casa y tal cual un bombero tiene que ir con el agua y apagar el fuego. Eh, Son personas que van actuando, que van adaptándose, pero van adaptándose cuando ya no les queda otra opción. O sea, se sienten obligados. Cuando ya están obligados a generar el cambio, es que ellos, bueno, como de forma reacia, hacen el cambio, ¿no? Por otro lado, la tercera forma son los preactivos. Eh, José Luis Cordeiro comenta que estas son las personas que sí comprenden, que están mucho más abiertas a ver los cambios que se dan. Él las relaciona con una cuenta de ahorro o una póliza de seguro, ¿no? Son las personas que intentan estar al día, intentan ver cuáles son los cambios que están generándose y de esa manera están buscando las alternativas bueno, de cómo reestructurarse, de cómo reinventarse. eh, Son personas ya, digamos, bastante abiertas, ¿no? O sea, digamos, las personas que toman esta forma de ver el futuro son personas bastante abiertas, personas que comprenden bastante bien los cambios y se adaptan bastante bien a ellos, ¿no? Y más bien intentan siempre prevenir un poco como saber, o sea, visualizar cuáles pueden ser esos cambios y de alguna manera prevenir también esos cambios. Y la última forma de ver el futuro, él habla que son las personas proactivas sea, las personas que están un paso más allá. Estas personas son las futuristas, digamos, las personas que generan los cambios. O sea, a diferencia del creativo,
el preactivo se adapta a los cambios. El proactivo generalmente es el que genera ese cambio, es el que piensa la forma como deben hacerse las cosas y las hace. Yo creo que nosotros, o sea, y cualquier persona que desee prosperar, que desee ser exitoso, cualquier emprendedor, cualquier persona que quiera dar luz a su modelo de negocio, debe estar situado en estas últimas dos categorías. A lo mejor no siempre podamos ser proactivos, o sea, la idea es poder ser proactivos. De repente, o sea, probablemente no lo podamos ser en todas las circunstancias, en todas las formas, pero sí podemos ser preactivos siempre. O sea, podemos tener ese concepto de ser preactivo, podemos tenerlo como parte de nuestra vida, de nuestra personalidad, y buscar las formas también en que podamos ser proactivos también, en qué momentos de repente podemos ver más allá y podemos generar cambios. Creo que debemos situarnos entre esos dos. Quiero, eh, les voy a leer textualmente, tengo aquí una cita de Forbes que a mí me encanta. Lástima que no puedo, pues, después les paso la presentación si quieren, porque había hecho una presentación sumamente bella en internet, no me ha permitido compartirlo como había querido. Pero bueno, les leo esta cita que me encanta, leo textual. Los más dramáticos cambios históricos han sido producidos por innovaciones que han resuelto problemas existentes previamente. Esto significa que todo lo que, las formas como hoy se da el mundo, o sea, todos los inventos que se dieron anteriormente, se dieron como una forma de resolver conflictos. Probablemente si no hubiese existido ese conflicto, las personas no se hubiesen visto en la capacidad de poder crear algo. Y yo creo que eso es algo también que tenemos que tener presente hoy en día y que tenemos que tener presente siempre que tengamos algún problema enfrente. Eh, Generalmente los problemas o los retos nos obligan a salir de nuestras zonas de confort. A veces estamos sumamente cómodos en nuestras zonas de confort y llega algo, llega alguien, llega una idea que, que bueno, termina moviendo tu mundo, ¿no? Empieza a ver y empiezas a ver qué cosas puedes hacer, te das cuenta que la forma como estabas, esa comodidad en la que estabas, ya no está del todo bien, ¿no? Y empiezas a salir, al principio hay muchos retos, hay muchas cosas que dan miedo, pero el salir, el experimentar, el probar cosas nuevas, el reinventarse, el ser creativos, nos va a facilitar probablemente crear otras cosas que hasta ahorita no habíamos visto posibles, ¿no? Y, y estamos a pequeños cambios. Yo esta cita la había acompañado de una caricatura donde se ven dos caballos y un unicornio arriba de ellos. Y dice, bueno, yo estaba simplemente a un pequeño cambio, a un pequeño ajuste, ¿no? Que era ponerme el cuernito. Es un Pegaso unicornio, tiene un cuerno y unas alas. Eh, y él dice, bueno, estaba a pequeños ajustes de poder volar, ¿no? Así que bueno, quería compartirles también esta cita el día de hoy y esta reflexión también que me parece sumamente valiosa más hoy en día. Ya hablando un poco más enfocado en términos de negocios, de empresas, quiero comentarles un poco acerca de las empresas unicornio. Yo no sé, entre las personas que nos están escuchando, quienes conocen sobre este tipo de empresas, pero son empresas, bueno, entre las características hay una que es como la más obvia, y es que son las compañías multimillonarias, son las compañías que están ahorita en la cabeza de, de la economía mundial. Pero más allá de eso, las características que les quiero compartir es cómo la creatividad está presente en este tipo de industrias. Pueden investigar también se llama empresas unicornio, y entre las características de estas empresas parecen empresas mágicas, creo que de ahí viene el término de que son unicornios. Eh, son empresas que pareciera estar en el aire, son empresas que no poseen activos como generalmente tenían las empresas actualmente.
Son, parecen compañías mágicas. Son compañías de taxis que no generan, que no tienen taxis. Son inmobiliarias que no tienen piso. Son tiendas que no tienen productos en su almacén. Estas cosas antes hubiese sido absurdo pensarlas, ¿no? Una tienda que no tenga ningún producto en existencia. Bueno, resulta que hoy en día podemos ver tiendas como Amazon, como Mercado Libre, eh, que, que resulta que los productos les pertenecen a otros, ninguno de los productos que nosotros compramos en Amazon pertenece a Amazon, ¿no? Igual cuando utilizamos cuando usamos un servicio de Uber, eh, esos son autos que no forman parte de esa compañía. Son medios de comunicación que nos generan contenidos. O sea, está en las redes sociales, está Instagram, está Facebook, están todas las redes sociales a las que hoy en día formamos parte. El contenido lo creamos nosotros, el contenido no las crean estas plataformas. Lo que tienen en común sí es la creatividad, es una capacidad increíble de poder interconectar sectores, de poder interconectar necesidades, de, de poder ofrecer servicios que están muy de la mano con las nuevas necesidades, ¿no? Esto es interesante porque eh, nos hace ver que que las empresas ahorita que son más ricas son a veces las que menos tienen. ¿Sabe? Si vemos a Uber como un modelo tradicional de negocio, sería impensable. O sea, poder pensar en una línea de taxis que tenga bajo su dominio todos los taxis que forman parte de Uber. Eso sería algo imposible. Sin embargo, ellos a través de las plataformas, a través de la digitalización también, a través del uso de los contenidos digitales, ellos han podido, han sabido cómo interconectar diversos sectores, ¿no? Y a partir de ahí generar riquezas. Hablando un poco más específicamente de Uber, por lo menos puedo decir que no es un negocio de autos. O sea, es un negocio que se basa en la calidad de servicio, ¿no? Que se basa en esa interconexión. O sea, ellos encontraron, por un lado, a personas que tenían autos y que necesitaban generar algún tipo de ingreso, y tenían, por otro lado, personas que no tenían autos y que necesitaban del auto para poder trasladarse. Sea, y ellos lo que han sido es el interconector, ellos han sido la plataforma para que estos dos sectores coincidan. ¿Cuáles son las características que por lo menos Uber ha desarrollado? Una de ellas es la innovación constante. O sea, ellos ofrecen diversos servicios dependiendo de las necesidades de la zona. Ellos, o sea, entre ellas, bueno, están los servicios VIP, están los viajes compartidos, tarifas únicas. Ya hace un par de meses, el año pasado, vi que ya había un Uber, el primer Uber helicóptero, hay Uber limusinas. Sin embargo, esto resulta a lo mejor absurdo pensarlo para algunos países. O sea, ellos saben muy bien cuáles son los países en los cuales pueden ofrecer estos servicios, ¿no? En otros, o sea, así como en unos puede tener las limusinas, en otros tienen los viajes compartidos. Y eso depende de poder comprender cuál es el segmento de clientes, de poder comprender cuáles son las necesidades de esos clientes, y ellos van adaptando sus servicios a esas necesidades específicas. Entonces, por lo tanto, tienen una adaptación a gran velocidad. O sea, ellos son visionarios, ellos son proactivos, ellos están un paso más allá de ver cuáles son las necesidades que las personas están teniendo, y a partir de ahí ellos comienzan a adaptar sus modelos de negocios, comienzan a ofrecer servicios según el país. Eh, bueno, estas son como algunas de las características por lo menos en Uber, que me parece que es sumamente, que es un ejemplo muy valioso, ¿no? Ahora yo quiero también compartirles un poco, hablando ya o aterrizándolo a nosotros, digamos, este panorama, esto que les acaba de explicar de Uber, la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestras casas, desde lo que somos, desde nuestras oportunidades, para poder crear modelos de negocios que realmente sean viables, que puedan tener futuro? ¿Cómo podemos ser proactivos?
Pues bueno, lo primero que debemos tener claro, y ya en el ejemplo de Uber se los mencioné, tiene que ver con el conocimiento de mi cliente, el conocimiento de mi segmento de cliente. A eso agrego que hoy en día no solamente debemos tener claro quién es mi cliente, porque puede que aquí en este encuentro de hoy estén conectados personas que ya tienen tiempo en el mercado, que a lo mejor ya saben muy bien quién es su cliente, que a lo mejor ya tienen una cartera de clientes fijos, ¿no? Eh, Creo como puede que hayan unos que estén comenzando y que tienen, que estén en ese proceso de descubrir cuál es su cliente. Pero más allá de eso, o sea, para las personas que piensan que actualmente están claros de cuál es su segmento de clientes, pues yo creo o debo compartirles que eso está cambiando. O sea, las necesidades de esos clientes que ya tenemos son otras, o sea, puede que sean otras ahorita, puede que cambien con el tiempo, ¿no? Y eso es importante comprenderlo, es importante comprender, si ya yo tengo un segmento de clientes claro, es importante comprender cuáles son los cambios que se están dando dentro de esos segmentos de clientes, ¿no? Eso es fundamental, eso nos va a ayudar a un segundo paso, poder tener claro cuál es nuestra propuesta de valor, o sea, o sea, cómo podemos ser flexibles, cómo podemos flexibilizar nuestra oferta para poder ofrecer un servicio o un producto que se adapte a esas nuevas necesidades. Tenemos que ser creativos, o sea, tenemos que investigar, o sea, investigar mucho, investigar cómo son las nuevas formas de consumo y a partir de ahí ser creativos y poder adaptarnos, ser flexibles, ser innovadores y poder adaptar o crear productos o servicios nuevos o adaptar esos productos y servicios que teníamos antes y que ahorita debemos reevaluar, o sea, debemos ver si eso sigue siendo viable, si hay que hacer cambios, si hacer como estaba comentando hace un rato, como el caballo que se puso las alas y el, y el cuerno para convertirse en un Pegaso unicornio, ¿no? O sea, ¿cuáles son los cambios, los ajustes que nosotros debemos hacer para poder apostar a estas otras, a hacer una empresa, a ser una gran empresa, o hacer empresas que puedan crecer, que puedan sobrevivir en estas circunstancias y poder ampliarnos también en los próximos meses. Por otro lado, también me parece importante tomar en cuenta la responsabilidad social y ambiental, económica también. Eh, Me pasó hace par de años, pude participar en un concurso que hay acá que se llama el concurso Ideas. Es un concurso de emprendimiento que, bueno, premia a las mejores ideas de negocios que se inscriben en el año, ¿no? Son ideas sumamente novedosas las que siempre forman parte de esta competencia. Y, y en eso bueno, nosotros, el equipo que estábamos trabajando, pudimos llegar a la final del concurso y pudimos conocer los otros emprendedores que formaban parte también de esa premiación, ¿no? Y pudimos notar, o pude notar algo bien particular, y es que este concurso se divide en dos, está la categoría de idea de negocio y la de emprendimiento social. Pasó algo bien particular y es que todas estas empresas de negocio tenían un componente social. O sea, todos los que formamos parte, o sea, yo estaba entre las ideas de negocio, todos los que estábamos en esas categorías, todos teníamos en nuestra idea muy presente el tema de minimizar el impacto ambiental negativo que, 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 que se ha dado en los últimos años y el poder hacer crecer a las comunidades. Todos, o sea, todos los emprendimientos de negocios tenían esa visión. Y por otro lado, los emprendimientos sociales habían comprendido que la forma de poder sobrevivir en el tiempo no era a través de un subsidio, o sea, no era a través de depender de que alguien me dé el dinero para poder yo ayudar o yo poder hacer algo. O sea, ellos tenían un componente de negocio sumamente marcado. O sea, ellos vieron cómo enlazaron esta idea, sus ideas sociales y las enlazaron a unas ideas de negocio para poder sobrevivir. Entonces, lo que me di cuenta es que los límites entre estas asociaciones, digamos, o estos componentes sociales y estas asociaciones
de negocio que cada vez se están borrando, afortunadamente. Actualmente se están hablando ya de las empresas triple impacto, de las empresas B, que son esas empresas que tienen la capacidad de tener un impacto económico, de generar un impacto social y de generar un impacto ambiental positivo, ¿no? Entonces, al final es como un círculo que les permite poder crecer y creo que las economías mundiales están apostando a ese tipo de empresas. No solamente, no solamente creo que los emprendedores o los empresarios, creo que el consumidor. O sea, que creo que el consumidor está siendo un consumidor mucho más exigente, mucho más responsable, mucho más preocupado por el tipo de marcas a las que apoya, ¿no? Y por ver de dónde o cómo se origina ese producto que está consumiendo. Eh, ya para ir cerrando, sí, tenemos 45 minutos ya. Para ir cerrando, yo les quiero compartir una serie de preguntas que, bueno, también, como les comenté, había hecho una presentación, se las voy a leer y se las puedo compartir también ahora por los mensajes. Creo que es sumamente importante tenerlos presentes hoy en día. Y son dos palabras. De hecho, la saqué del método Scamper. Por temas de tiempo no se puede desarrollar ahorita completo, pero sí hubo dos palabras que saqué de este método que me parece que debemos tenerlas aquí así, una a cada lado. Una es combinar y otra es adaptar. Combinar y adaptar. Vamos con combinar, las combinaciones. Es importante hacernos las preguntas hoy en día de cómo, o sea, ¿qué pasaría si combino mi producto o servicio con el de otro? ¿Qué pasaría si hago alianza con alguien o con algo que hasta ahora no había visto posible? Yo en las clases que doy de creatividad, yo pongo, o sea, hay un salón con un montón de emprendedores, cada uno con ideas distintas, con personalidades, con edades, con grados académicos distintos, y yo los pongo a que ellos puedan crear productos se basen en las alianzas no obvias, no en lo que, bueno, sí, yo obviamente me podría enlazar con esta persona, porque es la que veo clara que puede ir mi emprendimiento. Vamos a pensar en cómo puedo aliarme, qué producto o servicio nuevo yo puedo generar aliando o combinando esto que yo hago con el de otra persona que yo en un principio pienso que no tiene nada que ver. Eso es un reto, pero es un reto que termina generando una cantidad de ideas sumamente enriquecedoras. De ahí, de hecho, de ese ejercicio han salido nuevas propuestas también. En una oportunidad se unió una persona que hacía chocolates, pudo unir el chocolate el mundo del chocolate con la joyería. Y empezaron a hacer joyas de chocolates, empezaron a hacer cajas, presentaciones de chocolates donde la joyería pudiese estar o cómo acompañar para regalos las joyerías con el chocolate. Y bueno, así se han dado muchas combinaciones distintas, novedosas. Y yo creo que un poco la invitación que quiero hacerles hoy es a que piensen eso, a que piensen cómo puedo combinar mi producto o servicio con el de otro, o con otra cosa. ¿Cómo puedo combinar mi producto o servicio con otra empresa? O sea, creo que ahorita, por lo menos los sectores de economía naranja están pasando por una crisis ahorita muy grande. O sea, hay muchos artistas que ahorita quedaron desempleados. Eh, y, y es importante ver cómo yo me puedo aliar de repente con empresas por lo menos aquí en Venezuela, algo que me cuesta mucho es que yo tengo días, desde que comenzó todo esto del coronavirus, yo he estado investigando sobre las políticas culturales que están dando otros países para poder apoyar y hacer frente a esta crisis, ¿no? Y bueno, aquí en Venezuela estamos en unas circunstancias bastante particulares. Esas circunstancias, aquí nosotros no contamos con ningún tipo de políticas, mucho menos en términos de cultura. Entonces, bueno, ¿cuál creo yo que es una de las alternativas que debemos tener? Es la de aliarnos con el sector privado. O sea, es la de ver con qué empresas o qué emprendedores también, que de repente tengan un poco más de experiencia, que estén más posicionados. Yo puedo aliarme también, qué puedo ofrecerle yo a esa empresa
y qué otra empresa también me puede ofrecer a mí como para poder crecer en estos momentos. O sea, ¿qué combinaciones? O sea, cuando hablo de combinaciones, hablo de combinaciones de productos, servicios, hablo de combinaciones de personas, hablo de combinaciones entre emprendimientos y sectores públicos, sectores privados. O sea, hablo de combinar, hablo de interconectarnos. O sea, eso es sumamente importante. Esa era una de las palabras. La otra palabra que les había comentado era la de adaptación, la de adaptarnos. Las preguntas que debemos hacernos hoy en día es, ¿cómo puedo adaptar mi producto o servicio a las necesidades de ahora? O sea, lo que les comenté anteriormente, ver cuál es mi consumidor, ver cuáles son las necesidades de mi consumidor y a partir de ahí, a partir de ese entendimiento, poder adaptar mis productos y servicios. También cómo puedo adaptar una técnica eh, que se lleva a cabo en otro sector, cómo puedo llevarla a cabo en mi emprendimiento. Cuando hablo de técnicos, puede ser un modelo gerencial, o sea, una forma de cómo se gerencia una empresa o cómo es la cadena productiva de otros sectores económicos distintos al mío, ¿no? ¿Cómo son las cadenas productivas? ¿Cómo son los modos de gerencia? ¿Y qué puedo yo sacar de ahí y qué puedo adaptar yo a mi emprendimiento, ¿no? Estamos hablando de adaptación. Aquí estamos hablando de lo que comenté al principio, entre las cualidades de la creatividad, de la flexibilidad, de poder ampliar el panorama, de poder adaptarnos. Y por último, también cómo puedo adaptar mi producto y servicio para que llegue a más personas. Ampliar los segmentos de mercado. No nos quedemos con los que tenemos actualmente. O sea, es hora de pensar a qué otros segmentos de mercado yo también puedo dirigirme, qué otras cosas puedo hacer, qué otras cosas puedo proponer. Ya para cerrar, veo que ya casi se nos va la hora. Ha sido súper enriquecedor poder estar hoy aquí. Me siento sumamente feliz de estar aquí con ustedes hoy. Quiero cerrar con algunos análisis que he podido hacer también en estos días, sobre todo lo que he podido leer, sobre todo lo que he podido investigar. Y una de las cosas que he visto es que actualmente se están manejando mucho los términos de desglobalización. O sea, venimos de hace años eh, hablando de la globalización, ¿no? De cómo el mundo cómo los mercados se han hecho más globales. Y ahorita está pasando, con esto del coronavirus, está pasando algo bastante interesante, es que se está hablando de la desglobalización. Las personas ya ahorita les está costando comprender cómo son esos mercados, cómo se pueden dar esos mercados globales a los que estamos acostumbrados, cómo están pasando hoy en día. Eh, las personas ahorita estamos en nuestras casas, estamos en nuestras cuadras, en nuestras urbanizaciones. Nos cuesta ver ahorita un gran viaje, nos cuesta ver las cosas más allá de nuestra cuadra, ¿no? De la cuadra donde vivimos. Entonces ahí se da una desglobalización y creo que esto debemos tener presente estos dos conceptos, porque por un lado se está dando esta desglobalización en términos analógicos, ¿no? Yo digo, en términos de nosotros, de las personas, del contacto social. Pero se está dando, por otro lado, una globalización mucho más marcada en términos digitales. El mundo está apuntando a una digitalización donde las fronteras se están borrando muchísimo, a una velocidad mucho más rápida de la que antiguamente ya se estaban borrando. Eh, Creo que estos no son cambios que se están generando ahorita, o sea, estos son cambios que se venían dando desde hace tiempo y que creo que esta circunstancia simplemente lo que está es aumentando la velocidad. O sea, lo que se veía para dentro de un año, bueno, está pasando este mes, ¿no? Y lo importante es que debemos aprender a adaptarnos a eso, ¿no? Entonces, tener claros estos dos conceptos, el de globalización o contenidos digitales, o cómo se está dando la globalización desde la digitalización y cómo se está dando esta desglobalización también en términos más personales, ¿no? En términos más analógicos. ¿Por qué es importante? Porque hay muchos modelos de negocio que van a apostar, bueno, obviamente la digitalización yo creo que está en todos, pero hay muchos modelos de negocio que van a apostar también a esta desglobalización, van a apostar al consumo local. Eso por lo menos estaba viendo, creo que en Redecon fue que se publicó, de hecho,
sobre cómo se va a ir, cómo va a ir la recuperación de varios sectores económicos en los próximos meses. Y el sector, por lo menos del turismo, va a darse a escalas pequeñas, o sea, va a darse desde las localidades. Es un buen momento, por lo menos, para pensar en el turismo local. O sea, digamos en los próximos meses, cuando acabe la cuarentena. Las personas van a tener miedo a hacer grandes distancias, a recorrer grandes distancias, pero probablemente se apuesten mucho más a lo local, a lo que tienen más cerca. Entonces, es una oportunidad increíble para el turismo local, para incentivar mucho, con mucha más fuerza todo lo que es el tema del patrimonio cultural. Eh, entonces, bueno, son esas dos palabras, tenemos que tenerlas presentes, globalización, desglobalización, así como la de combinación y adaptación. Eh, Como les comenté, vamos a apostar a contenidos digitales, eso está pasando, a las economías sostenibles, a las empresas triple impacto, vamos a apostar por ser empresas de triple impacto, de impacto económico, social y ambiental. Y vamos a apostar también, que eso es algo que yo hago desde Extremodamente, que es mi compañía, que es la interconexión de los sectores. Es importantísimo interconectar los sectores. En economía naranja me parece que es importantísimo interconectar los sectores de la economía naranja porque creo que trabajan de forma muy desarticulada. O sea, hay que conectar el talento, hay que conectar las formas de creación, hay que conectar todas estas diversas cadenas productivas que tenemos. Eso desde Extremodamente, bueno, forma parte de mi trabajo diario. Pero más allá de eso, creo que debemos hacerlo también o pensar hoy en día en la interconexión de diversos sectores también, más allá de nuestro, de nuestro mundo, ¿no? De nuestro propio sector económico. O sea, debemos integrarnos con otras cosas. En el curso que estoy haciendo ahorita de Economía Naranja del BID, me encantó algo, me llamó mucho la atención, y es que el concepto de economía naranja ya está cambiando. Ya no solamente se está hablando de economía naranja cuando se habla de empresas culturales y creativas o de industrias culturales y creativas. Se está hablando ahorita de los grados de intensidad creativa. Es decir, o sea, cómo la creatividad le aporta valor a productos que forman parte de otras industrias que no forman parte de las industrias culturales y creativas. O sea, cómo la creatividad está presente en las industrias básicas. O sea, y cómo esa creatividad, por lo menos la empresa automotriz, cómo la creatividad para el diseño del auto puede eh, aumentar el valor de ese auto, ¿no? Entonces estamos hablando de grados de intensidad creativa y estamos hablando también de cómo se está interconectando ahora un sector de economía naranja con sectores tradicionales. Entonces es importante tener la mente abierta y poder interconectarnos y apostar al crecimiento en conjunto. Bueno, ya se nos fue la hora, así que quiero agradecerles a las personas que se conectaron el día de hoy. Cualquier cosa me pongo a la orden desde mis redes, desde Extremodamente, desde Course Melanie, que es mis cuentas personales, y los invito a que sigan a Redecon. Es una familia maravillosa bueno, de gestores culturales, de personas que estamos trabajando y que estamos apostando por la economía naranja. Nos estamos conectando todos los viernes. Hay personas, bueno, de trabajadores de este sector desde diversas partes del mundo, hablando sobre temas sumamente enriquecedores, así que los invito a que el próximo viernes también nos acompañen y estoy segura que los van a disfrutar mucho. O sea, si disfrutaron esto, estoy seguro que van a disfrutar el resto de las intervenciones también del resto de esta familia Redecon, que bueno, de verdad se está trabajando por cosas sumamente hermosas. Así que bueno, sin más que decir, me despido y bueno, gracias por acompañarme el día de hoy.